Buenos días, disculpe la demora, pero hubo una actualización de última hora y retrasó un poco el inicio de la sesión. De todas maneras, bueno, el tiempo ya lo tenemos un poco distribuido para lo que se va a trabajar, así que no creo que nos afecte mucho. Bien, muchachos, vamos a... ok, ya estaba la persona que estaba en sala admitida, perfecto. Vamos a continuar con el trabajo del tema 4. Correspondiente a la aplicación de las integrales definidas. Ya vimos entonces eh, los tres trabajos fundamentales que son área, volumen de un sólido de revolución por método de discos o método de los cilindros. Digo las tres básicas porque eh, en en estas tres aplicaciones, vamos a mantener el concepto y una metodología de trabajo muy básica que es graficar la región que nos están suministrando, encontrar los puntos de intersección entre las curvas que sean necesarias, que eso es bien importante porque en algunos trabajos que estaban realizando en estos días estaban intersectando todas las curvas dadas, no es necesario, por eso tienen que graficar y tener una idea de cuáles son esas curvas que se están dando para saber si hay corte o no hay corte entre ellas. En ocasiones se pueden dar algún tipo de curva que sea entre comillas paralelas o que en algún caso no haya punto de intersecciones y van a estar ahí trabajando sin necesidad, entonces tienen que ver qué sucede, ver bien qué sucede y sobre todo comenzar con las regiones, o mejor dicho, con las curvas que se les hace más fácil graficar y que pueden posicionar sin necesidad de hacer un bosquejo muy preciso. Por ejemplo, circunferencias rectas. Yo diría que hasta algunas parábolas sería un trabajo sencillo. Luego vimos que manteniendo esa región podemos calcular el volumen de discos y cilindros dependiendo de cómo sea el diferencial con respecto a la recta de giro. El método de las secciones de área conocida que mantiene una teoría muy sencilla. Tengo una base y luego la sección conocida es la que tengo que representar en términos de la variable, bien sea X o Y, para poder calcular el área y en términos de X. Y el día de hoy vamos a comenzar con lo que sería la longitud de arco de una curva, el área de la superficie de revolución. Esta área de superficie de revolución va a estar relacionada directamente con la longitud de arco, porque al tener el arco o esa longitud de arco y al hacerla girar, vamos a encontrar esa longitud. Los momentos y centro de masa de una región plana y el centro de masa de una curva plana, que si bien la teoría está así dada, yo hago una pequeña variación para trabajarla de manera unificada. Y finalmente el teorema de Pappus, que vamos a ver que lo que corresponde es una simple fórmula, sobre todo una fórmula de cálculo 1 que hay que trabajar, que es distancia entre un punto y una recta, donde esa recta va a ser la recta de giro y el punto va a ser las coordenadas del centro de masa o centroide, dependiendo de qué característica tenga esa región. Ok. eh, no estoy muy seguro que podamos llegar aquí, pero como les digo, es un simple teorema que podemos trabajar luego en la siguiente clase. Creo que de tiempo tenemos una holgura decente. Vamos a continuar con lo que es la longitud de curva. Eh, en términos generales, vamos a plantear
una idea general donde f de x va a ser esa curva a la cual le queremos calcular la longitud, con la característica que debe ser continua en un intervalo, el intervalo AB en el cual le queremos calcular esa longitud, y vamos a llamar al arco de la curva descrita por la función f de x desde el punto, vamos a llamarlo AF de A porque sería la evaluación del punto en esa coordenada x hasta el punto BF de B. Una característica importante es que consideramos que la primera derivada o f' de esa función también es continua en todo intervalo, es decir, que no tiene puntos de, eh, de discontinuidad a lo largo de por lo menos el dominio que estoy trabajando. Nosotros la semana que viene vamos a trabajar algunos casos particulares en los que vamos a ver qué sucede con curvas que puedan tener funciones o integrandos de la forma eh, impropia, para que se vea que mientras que haya convergencia de ese integral, también es posible calcular alguna de sus aplicaciones como área volumen. Eh, entonces, fíjese, lo que vamos a calcular de esas longitudes de curva siempre va a ser cierto mientras esa función sea continua y derivada, y además que no tenga discontinuidades, o también conocidos como puntos de quiebre o algún salto de un lado a otro. No se trabaja, simplemente ustedes van a poder verificar gráficamente que esas curvas A son todas continuas y no tienen problemas en ese dominio. Entonces, fíjense, nosotros vamos a partir de la idea en la que tengo una curva cualquiera o una función cualquiera conocida como f de x en ese intervalo AB, la cual es continua, la primera derivada también debe ser continua. Y para poder hacer la aproximación de lo que nosotros queremos calcular, que sería la longitud de esta curva, fíjense que la longitud de la curva, una vez que ustedes tengan el concepto, lo pueden verificar con ejercicios muy sencillos. Es decir, ustedes pueden hacer un primer ejercicio con la longitud de curva de una recta, que no sería más que la distancia de esa recta, la longitud de curva de un arco de circunferencia, que también sabrían cómo calcularlo. Bueno, no, sabrían cómo calcularlo al finalizar esta clase, pero podrían confirmar y verificar el resultado con la fórmula que conocen de la longitud de curva de una circunferencia. Pueden hacerlo hasta de un cuarto de circunferencia y verificar el resultado de manera muy sencilla. Pero para cualquier caso, nosotros vamos a partir de la idea inicial en que si tomamos una partición muy pequeña, ojo, yo estoy haciendo una partición, un zoom de este rectángulo, pero que en realidad es mucho más pequeño de lo que aparenta. Y al ser tan pequeña ese diferencial, que lo vamos a llamar diferencial de longitud, él tiende, o lo podemos ver como una línea recta. Ese diferencial de longitud o de L sub i, que es porque vamos a tomar n particiones de esta recta y luego lo vamos a sumar, así como hacíamos con los segmentos de área. Yo lo puedo detallar como un delta de y y un delta de x sub i. Y este sector, este elemento que está acá, que es el que yo quiero calcular, yo puedo llevarlo y trabajarlo a través del teorema fundamental del valor medio, que una vez encontrado la aproximación de esa longitud de L, fíjense que este delta de L sub i simplemente lo va a trabajar por medio de la relación del triángulo que tengo originalmente. Y a través del teorema del valor medio me va a decir que existe un punto en el cual, un punto x sub i, en el cual esa primera derivada va a ser igual
a la variación del delta y entre el delta x. Es un concepto básico eh, que también puedo tomar como el concepto de derivada en un punto, como el diferencial de x sobre el diferencial de y en cualquier punto. Y vamos a trabajar este concepto. Este concepto nosotros simplemente lo que hacemos es dividir todo entre el delta de x sub i, sacamos factor común y tengo un delta de x sub i que al final va a ser un pequeño diferencial de x, como lo podemos ver en la gráfica. Y al trabajar todos esos pequeños diferenciales, que fíjense que sigo teniendo una aproximación, por eso los dl y los delta x sub i en cada punto. El teorema del valor medio lo que estamos haciendo es aproximándolo aquí, en este valor. Y luego, por supuesto, al ser el paso o la sumatoria de todos esos intervalos desde igual 1 hasta n, o simplemente tomando el valor de n cuando tiende a infinito, es decir, pasando a la integral. Recuérdense que el concepto me decía que al hacer el paso de la integral elimino los diferenciales y elimino, por supuesto, los subíndices porque estoy tomando valor hasta infinito. Y adicionalmente, ya dejo de tener una aproximación, sino que tengo un valor exacto. Entonces, lo que vamos a obtener es que la longitud de esta curva no va a ser más que la integral desde hasta b, que es el segmento que quiero calcularle esa longitud de curva, de la raíz cuadrada de 1 más la primera derivada de la función al cuadrado diferencial de x. Fíjense que entonces, por esta condición, es que yo necesito que esa función sea derivable en este intervalo que no tenga puntos de inflexión, etcétera, para que pueda existir esta integral. Y esta es simplemente la fórmula que nosotros vamos a trabajar. Fíjense que en lo que corresponde al concepto como tal o fórmula de integración, no tengo mayor inconveniente. El inconveniente, como los casos anteriores, puede ser el cálculo ya de la integral. Normalmente voy a mantener esta raíz dentro de ese cálculo y ahí tengo que repasar y tener en mente esos temas o esos métodos de integración en los que predominan las funciones racionales. Posiblemente cambios o completación de cuadrados, en algunas veces integraciones de funciones trigonométricas, mientras la función esté dada de esta forma. Fíjense que el f' de la función elevada al cuadrado es lo que me va a indicar esa característica de la integral. Ahora bien, estamos asumiendo que este diferencial de x o este diferencial de longitud, yo lo estoy haciendo en función de x. ¿Qué quiere decir que sea en función de x? Simplemente que, vamos a verlo en este caso, que la longitud de curva que yo estoy tomando, estos pequeños diferenciales que voy a hacer aquí, son todos en términos de x y que los voy a ir sumando desde a hasta b. ¿Ok? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que nosotros en lugar de tomar diferenciales en x, diferenciales de longitud en x, podamos tomar diferenciales de longitud en y, que es totalmente válido, es el mismo ejercicio que hemos hecho previamente en cualquiera de las aplicaciones. Yo pudiera despejar la función y tomarla con la variable y, que posiblemente en algún caso sea más sencillo de integrar. Fíjense que en el caso que tenga radicales en cuanto al término de la función y al derivarlo y elevar al cuadrado, puede que simplifique. Entonces no está dicho con respecto a qué variable ustedes pueden hacer la integral. Simplemente si x es función de y, es decir, tengo x igual a f de y o g de y, la fórmula es muy similar, simplemente voy a trabajar un intervalo de integración en el eje y desde C hasta D, mantengo la fórmula y, por supuesto, que aquí es diferencial de y. Y el trabajo es muy similar uno con el otro, porque lo único que voy a ver es qué sucede con esa
forma. Es decir, que yo puedo tener una función en la cual represento en términos de y y voy a tomar estos diferenciales hacia arriba y lo único que tengo que estar pendiente es de que la función sea más fácil de integrar con respecto a una variable o la otra. Ya eso es trabajo también de un poco de la pericia y la intuición que puedan tener ustedes al momento de enfrentar los ejercicios. Pero además de estas dos fórmulas fundamentales, nosotros hacemos la introducción de ya lo que vendría en la próxima asignatura, que sería cálculo 3, que es establecer algunas funciones de forma paramétrica. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las variables, tanto x como y, yo lo voy a representar en términos de un parámetro, y ese parámetro es el que va a tener una variación. Entonces, fíjense, la curva C puede estar dada, perdón, de forma paramétrica, mediante un par de funciones con primera derivada continua. Siempre se va a asegurar que por lo menos esa derivada sea continua dentro de ese intervalo. Y para ello voy a tener que x va a ser igual a x de t, y igual va a ser igual a y de t. Es decir, son funciones ya dadas directamente, no se les va a pedir a ustedes que hagan la parametrización. Y t va a estar en un intervalo dado desde alfa hasta beta. Ahora, nosotros vamos a mantener un concepto muy similar al de la deducción de la longitud de curva, solo que en este caso, fíjense que nosotros teníamos el x o el delta x más el delta y aquí al cuadrado. A partir de esa definición, aquí también vamos a mantener ese concepto. Fíjense que la fórmula no tiene gran variación, simplemente es la derivada de la función con respecto a x o la variable, la componente x derivada con respecto a t al cuadrado, la componente y derivada con respecto a t al cuadrado diferencial de t. Es básicamente una repetición de la fórmula, solo que lo hacemos ahora en torno a un parámetro. No tengo, por ejemplo, el caso de una parametrización que sería una circunferencia, un arco de circunferencia de seno de t coseno de t. Es mucho más sencillo de integrar en lugar de integrar la derivada de esa raíz que estoy obteniendo eh, en la forma cartesiana. Entonces, para algunos casos simplifica, sobre todo para las funciones, por ejemplo, elipses, parábolas, circunferencias. Es mucho más sencillo trabajarla de esta forma, porque al elevar al cuadrado ambos términos, genera en muchas ocasiones ya el cambio, como si ustedes tuvieran que hacer el cambio un cambio de variable trigonométrico, ya lo tienen cuando hacen la función paramétrica. Y de esa manera reducen un poco, se genera o se forma alguna identidad trigonométrica en que se reduce mucho el trabajo y la integración queda mucho más sencilla que la que tienen que hacer. Fíjense, vamos a trabajar un ejemplo em, que es calcular la longitud de arco de una cicloide. Una cicloide, vamos a ver de todas maneras la representación, es la curva que genera un punto en un disco que gira sin deslizar eh, durante, por supuesto, un periodo dado, una longitud dada. Eh, en la mayoría de los casos que ustedes vayan a trabajar funciones o longitudes de curva o hasta áreas de superficie de revolución de funciones hasta los momentos, por supuesto,
de funciones paramétricas, en muchas ocasiones se les va a dar cuál es esa composición del parámetro. Eh, Nosotros le vamos a colocar algunas parametrizaciones de funciones conocidas, como por ejemplo el de la parábola y la elipse y circunferencia, que son las básicas y son las que luego ustedes van a trabajar en cálculo 3, para que las tengan y puedan hacer alguno de la otra tanda de ejercicios que tenemos por ahí con respecto a esta longitud de curva, y comparen que tanto de forma cartesiana como de forma paramétrica, o forma explícita y paramétrica, el resultado va a ser el mismo y que por supuesto se simplifica muchísimo en algunos casos la integral. Vamos a hacer una pausa aquí. Bueno, vamos a dar primero la función. La función viene dada de esta forma. Fíjense que automáticamente tiene cuál es la representación de x de t y de t y cuáles son los límites de t. Voy a integrar de 0 a 2pi. X de t corresponde a por t seno de t y y de t corresponde a 1, perdón, por a por 1 menos coseno de t, donde a va a representar, en este caso, el radio de la circunferencia que gira o que rueda, de ese disco que rueda sin deslizar. Voy a hacer una pausa. Ok, fíjense. En este caso, voy a decir que A vale 1, que sería el radio de este disco. Y fíjense que el punto que me va a generar la cicloide es el punto que se encuentra aquí abajo, el punto B. ¿Qué va a suceder? Yo voy a empezar a rodar sin deslizar este disco. Quiere decir que este punto B va a tomar una posición diferente en cada momento, no va a tener puntos planos eh, en ningún momento. Eh, Cuando hablamos sin deslizar es precisamente eso. Si hay alguno que sea, bien sea fanático o no, pero que vea Fórmula 1, cuando hablamos de deslizar es cuando hay ese bloqueo y el neumático sigue desplazándose, pero hay un bloqueo, entonces lo que genera es una sección plana. En este caso no, nosotros vamos a asumir que siempre va a haber este giro de este disco. En esta demostración se va a hacer de 0 a 2pi, a nosotros nos lo piden solamente de 0 a pi, porque es lo que corresponde a un segmento de la cicloide. Entonces, fíjense, al girar sin deslizar, esto es lo que va a generar. Y esta curva que tenemos aquí en azul es la que va a ser la representación de la cicloide, cuya función, como ya lo vimos, es t menos, bueno, en este caso, al asumir que el radio de ese cicloide es igual a 1, tenemos que es 1 menos, perdón, t menos seno de t y 1 menos coseno de t, donde a vale 1, entonces simplifica. Simplemente al aumentar el radio, nosotros lo que vamos a hacer es que esta curva tenga mayor altura. Y fíjense que el desplazamiento lo vamos a hacer, aquí termina aproximadamente en 6 y pico, aquí lo tienen 6,29, que sería el aproximado a 2pi. Aquí también tienen, bueno, 6,53 llegó al marcador, pero 6 y pico, que es lo que corresponde a 2pi. Es decir, que nosotros vamos a hacer el giro solamente de esta primera sección, o calcular el arco de esta primera sección que está acá. Características adicionales. Normalmente cuando ustedes tienen curvas de forma paramétrica dadas,
exceptuando, por supuesto, esta cicloide, que se le está haciendo la representación, pero en muchas otras ocasiones donde ya tienen la función paramétrica dada, ustedes no tienen que graficar. Y al no tener que graficar, simplemente van a ir al procedimiento de calcular la derivada, sustituir en la fórmula y ir directamente a lo que sería el cálculo de la longitud de curva. Entonces, bueno, volvemos acá. Fíjense, tenemos en el caso del dibujo A corresponde a 1, que sería el radio de la cicloide, T menos seno de T, 1 menos coseno de T. Así está de 0 a 2pi, quiere decir que es la curva completa hasta donde la describimos hasta el final. Y queremos calcular esa longitud de curva. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es, en este caso, muy sencillo. Como les dije, no tengo que graficar. Voy directamente a lo que corresponde a la fórmula de la longitud de curva, que viene dada por la integral desde alfa hasta beta, donde alfa y beta son los límites dados del parámetro, de la derivada de x con respecto a t al cuadrado, la derivada de y con respecto a t al cuadrado, diferencial de t. Para ello vamos a tomar nuestra función dada de forma paramétrica y la derivamos. Fíjense que A se mantiene constante en ambos casos. Derivo, derivada de t1, derivada del seno coseno, derivada de 1 serio, derivada de coseno menos seno, con este menos que está acá, se convierte a seno de t. Ya tengo ambas derivadas. Y el siguiente paso es sustituir cada una de ellas dentro de la fórmula de la longitud de curva. Nos quedaría algo similar a esto. Es decir, a 1 menos coseno de t al cuadrado más a seno de t al cuadrado. Entonces, fíjense, a partir de aquí, el trabajo es prácticamente netamente de ustedes. Porque ya aquí lo único que ustedes pueden encontrar son funciones trigonométricas donde puedo aplicar alguna identidad. Es importante que tengan las identidades trigonométricas presentes porque la gran mayoría de estas funciones generan este tipo de relaciones. Fíjense que haciéndolo de manera muy somera, voy a tener una cuadrado en ambos componentes. En este caso particular tengo un seno de t al cuadrado. Y cuando hago este señor al cuadrado, voy a tener cuadrado al primero, doble producto del primero por el segundo, cuadrado al segundo. Todo multiplicado por a cuadrado. Y va a quedar algo como a cuadrado menos 2a coseno de t más a cuadrado coseno de t. Y fíjense que ese a cuadrado coseno de t con este a cuadrado seno de t se convierte en la identidad. Entonces ahí simplifico y eso me va a quedar simplemente como a cuadrado. Ese a cuadrado lo puedo sumar con este a cuadrado que está por aquí. Y me va a quedar 2 a cuadrado. Y ojo, siempre estamos trabajando dentro de la raíz. Acá puedo sacar un factor común, etcétera. Ya aquí fíjense que se reduce solamente a trabajar esta parte de la integral. Entonces, ya queda de trabajo de ustedes hacer toda esta integral, verificar, y el resultado que deben obtener es algo tan sencillo como 8a. Es decir, luego de todo el procedimiento de aplicar cuadrado, aplicar identidades, reducir, de verdad el trabajo que les queda no es mm, mucho más complicado de lo que se obtuvo. También todos los elementos, por ahí vimos que había un 2a cuadrado y un 2 del cuadrado del primero por el segundo, lo pueden sacar también factor común de la integral como raíz de 2 y eso les va a simplificar mucho el trabajo. Finalmente llegan a una identidad del ángulo medio
y en 3 líneas aproximadamente eh, les debería dar el resultado. Entonces pueden chequear. Yo voy a dejarles siempre los resultados, por lo menos estos ejercicios que trabajemos, para que ustedes los hagan y chequeen cualquier eh, error que puedan tener en el camino para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces fíjense que con respecto a lo que es la longitud de curva, eh, este puede ser el trabajo de una función dada de forma paramétrica. No tengo mayor trabajo más que resolver la integral y trabajar. Con respecto a otro tipo de función, sí es recomendable graficar y ver qué sucede dentro de esa función para ver si es recomendable trabajarla con respecto a X o con respecto a Y. Ahora vamos a pasar a lo que sería el área de la superficie de revolución. Fíjense que cuando hablamos de área de la superficie de revolución es porque estamos hablando de que esa posible curva que tenemos lo vamos a hacer girar y el área que me da esa curva es la que quiero calcular. Es como tan sencillo si ustedes piensen que la curva que tiene es una recta horizontal desde A hasta B. Yo pudiera calcular la longitud de curva de esa recta, que calcularla mediante integrales no tendría sentido, pero como les dije, es un trabajo que ustedes pueden hacer para chequear qué es lo que está pasando. Y si yo ahora esa curva la hago girar, por ejemplo, alrededor del eje X, voy a tener una superficie. Y esa superficie es la superficie precisamente de un cilindro. Yo puedo definir la superficie de ese cilindro como 2pi L por H, es decir, simplemente sería la altura de esa curva, lo que sería la longitud desde A hasta B de ese cilindro, y 2pi L, que es lo que genera eh, la superficie al girar. ¿Por qué les digo esto? Porque ese 2pi L es lo que, o el 2pi es lo que se va a generar aquí al girar, y siempre es importante que lo tengan presente porque en muchas ocasiones se olvida, no se incluye y forma parte fundamental de lo que sería el trabajo. Entonces fíjense que en esta ocasión lo que tengo es la función f de x y lo que voy a hacer es girarla. La voy a girar, pero no voy a calcular el volumen de este sólido, perdón, sino que voy a calcular es esta área de esta superficie que se genera al girar. ¿Ok? Como les dije, si piensan en una recta horizontal y la giro, la pico por acá y la abro, precisamente es 2pi L por la altura, que sería desde A hasta B lo que estoy buscando. Entonces, puedo hacer esto a través de cualquier eje, no necesariamente son el eje X, simplemente tengo que ver qué sucede con esa recta de giro, al igual que lo vimos en los sólidos de revolución. Y vamos a esperar que reinicie la sesión para continuar con esta parte de lo que sería el cálculo del área, ojo, área de la superficie de revolución.